Daniel, usted fue partícipe en la única derrota en la historia que ha tenido el chavismo, en el 2007. En presidenciales. Cuénteme de eso. Perdón. Al presidente Chávez. Que en presidenciales no, o sea, tiene 25 años el sistema. Solo quiero corregir. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, éramos parte del movimiento estudiantil en el 2007 y Chávez propone reformar la Constitución para que el mandato presidencial pasara de 4 a 6 años y de manera indefinida. Entonces, bueno, eso era un cambio bastante drástico dentro de la Constitución. Y el foco está en que Chávez la asumió solo, era hacer indefinido el mandato presidencial. No metió ni alcaldes, ni gobernadores, ni solo el cargo de presidente. Entonces, bueno, el movimiento estudiantil en ese entonces, que era jóvenes, con un mensaje de valores democráticos, que estábamos enfocados en la libertad de expresión, el pluralismo, que pudiésemos tener respeto a la libertad, fue capaz de movilizar al país y ganarle a Chávez. Pero esto no fue sencillo. Los partidos políticos estaban mandando a no votar. O sea, ya estaba configurado todo el modelo para que la abstención se apoderara del evento y ellos solitos aprobaran la reelección indefinida, sin un contendiente contrario que le hiciera fuerza a defender la alternabilidad en el poder. Y bueno, le ganamos en 2007. Y lo interesante de esto es que estaba el ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, un general muy famoso que, por cierto, murió preso. Y Raúl Isaías Baduel había entablado conversaciones con el movimiento estudiantil. Y cuando se da la victoria, es Raúl Isaías Baduel, representante de las Fuerzas Armadas, las que reconocen la elección. De esto no se ha contado mucho, pero Chávez tiene que reconocer la elección y sale y dice: esta victoria de mierda, esta victoria pírrica. Eso lo dice Chávez, pero tiene que reconocer la elección. Y esa, en la historia desde que Chávez llega al poder hasta que fallece, es la única victoria electoral que ha tenido el presidente Chávez. Yo quería tocar ese tema porque también sé que no mucha gente tiene conocimiento y me hace preguntar, después de la victoria, ¿qué pasó? Después de tener ese aire de energía, después de sentirse, de que se sientan victoriosos ante una campaña de oposición, ¿qué pasó con esa oposición en Venezuela? Bueno, estos eran los estudiantes de las universidades autónomas, de las universidades experimentales, de los institutos tecnológicos, de las universidades privadas, de los institutos privados, que se aglutinaron en torno a estas ideas de democracia, pero erróneamente, en vez de mantenerse cohesionados y avanzar en una idea política propia, nos diluimos en las organizaciones políticas tradicionales. Algunos se fueron a partidos como AD, COPEI, y otros creamos partidos nuevos, pero con liderazgos centralistas que, bueno, más o menos tienen la misma tendencia, o tuvieron la misma tendencia o idea de centralismo, cogollo, pequeñas parcelas en el país. Entonces, bueno, la verdad, ese movimiento estudiantil de 2007 pudo haber construido una gran historia si hubiésemos conformado toda una tesis política, todo un modelo de país basado en democracia, alternabilidad, respeto respeto y reconocimiento a las diferencias. Bueno, todo un modelo. Bueno, al punto que Chávez, luego de perder la reforma, le hizo cambios y la presentó luego, donde todos los cargos de elección popular se podían reelegir de manera indefinida. Y todos los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, incluso de partidos de oposición, se hicieron los locos y Chávez metió la reforma y cambió la Constitución. Esa es la verdad. Usted tiene algo muy interesante para el país, con el gobierno abierto, como lo titula, y es una de las banderas suyas.
¿Cómo se puede explicar eso en un país donde tiene muchos problemas económicos y usted le está apostando a esa Web3 que está descentralizando todo el tema del dinero en el mundo? Bueno, primero no es mía, es una vanguardia en el mundo. Está ocurriendo. La Web3 viene permitiendo que comunidades tengan voz y voto y que puedan descentralizarse, tener autonomía, generar finanzas, de verdad con propiedad para la gente, y estas herramientas son muy útiles para la transparencia, para la toma de decisiones. Entonces, esta tecnología que acompaña la propuesta es una vanguardia, y en las vanguardias o te metes o te quedas afuera, pero eso va. Y en Venezuela hoy no solamente hay un problema económico, por supuesto, hay 90% de pobreza. Las herramientas financieras de la Web3 y la blockchain son fundamentales como herramienta para esa Venezuela multimoneda que quisiera explicar ahorita. Pero ese no es el único problema. La desigualdad también está en la toma de decisiones. Yo pudiese decir que el 99% de los venezolanos está fuera de la toma de decisiones. Y el modelo político no es un modelo realmente participativo y protagónico como está en la Constitución, sino es un modelo representativo al extremo, centralista al extremo, y le arrebata a la gente la posibilidad de participar de lo público, del Estado. Y si incluimos una tecnología que le da identidad, propiedad de los datos, propiedad de las finanzas y de las decisiones a la gente vinculadas con lo que es de todos, pues vamos a tener un gobierno abierto. Y cuando tienes un país en donde se roban 21.000 millones de la industria petrolera y nadie sabe cómo se los robaron, y es una caja negra, y nadie sabe cuánto petróleo se produce, y el ministro que llega a sustituir al ladrón que se robó 21.000 millones de dólares dice: los datos de PDVSA son totalmente secretos, esto es materia de Estado, esto aquí nadie sabe, nadie puede saber porque es clasificada la información de PDVSA, se hace necesario un gobierno que sustituya ese modelo, esa caja negra, esa caja corrupta, por uno que sea abierto, transparente y en donde la gente tome decisiones. Entonces es más que finanzas, es toma de decisiones, es involucrar a las personas con voz y voto de manera segura, transparente, honesta. Y esa es la PDVSA que yo visualizo. No solamente hablo de PDVSA porque... Como ejemplo. Porque la economía venezolana, sí o sí, para salir adelante va a tener que nuevamente hacer del petróleo una gran industria, pero que ahora sea transparente y honesta. Que tengamos la idea de Noruega, el Fondo Social Venezolano, la gente participa, ese es un gran fondo que financia la riqueza, la generación de riqueza en el país y puede incluso generar riqueza en otros países. De eso se trata el gobierno abierto, y puede estar en la industria petrolera, en la industria minera, en la agricultura, podemos tener identidad digital, voto digital. Esto es realmente una vanguardia. Es a lo que me quiero referir. Explíqueme lo de multimoneda que quería comentar. Bueno, nosotros tuvimos más de 2 millones% de inflación. Y a la gente se le dilapidó su dinero, se lo robaron. Gente que trabajó toda su vida por una jubilación, que hoy debería estar ganando 300, 350 dólares de jubilación, una mañana se despertó y no tenía nada. Que es lo mismo que un joven de 18 años se despierte y no tiene nada. A alguien que trabajó toda su vida para tener una jubilación y no tiene nada. Y digo 300 dólares, 350, que es un sueldo mínimo en Colombia, pero que, digamos, lo que hoy es un sueldo mínimo en Colombia, en Venezuela puede ser uno de los mejores sueldos que se paguen. Y la Venezuela multimoneda, ¿cuál es? Que en medio de la crisis económica, los venezolanos, para poder sobrevivir, adoptaron el peso, los que vivían en frontera, los que estaban en el centro del país empezaron a usar los dólares. Si habían euros, intercambiaron con euros. Si se podían intercambiar latas de sardina y atún, lo hacían, pero todo menos estar en las garras de la inflación del bolívar venezolano. Entonces la economía adoptó esta cantidad de monedas, pero también adoptó el Binance, pero también empezó a incluir otros medios de pago y otras formas, y a triangular. Y entonces hoy tenemos una economía multimoneda.
multimoneda. Es lamentable, por ejemplo, que el Banco Central de Venezuela, centralizado en Caracas, no presenta la tasa de cambio entre el peso y el bolívar, que sería maravilloso porque todos los habitantes de la frontera, desde Amazonas hasta la Guajira, usan el peso. O sea que tenemos 7 millones de seres humanos usando el peso en la frontera, más 2,5 millones que viven en Colombia, trabajan en Colombia y ganan en pesos. Entonces, eso es un número importante de efectivo, de transacciones en pesos. Y no tenemos una conversión oficial. Entonces, estas son de las cosas que nosotros podemos resolver en Venezuela en la economía multimoneda. Incluso, como contribución, queremos hacer un token estable. Estamos promoviendo un token estable al estilo USDT, pero con fondos venezolanos para que la riqueza se quede en Venezuela. Producir $1 en Venezuela, llevarlo al token que le llamamos arepita, o una moneda estable que está siendo ensayada en Venezuela y que al mismo tiempo le dé respaldo 1 a 1 con el dólar, pero ese dólar se queda en fondos venezolanos. Puedes recibir y enviar remesas, puedes hacer cambios de el token a banco, de banco al token, intercambiar entre tokens, y todo esto para contribuir con una herramienta más para una Venezuela multimoneda que ha permitido una mínima posibilidad de avanzar, porque cuando uno percibe que en Venezuela se han arreglado las cosas, uno inmediatamente piensa en el gobierno, y no, el gobierno es un mal gobierno. Ese sigue siendo un gobierno que no ha permitido que Venezuela despegue, que se salga del estancamiento, pero la gente, en su necesidad de poder reconstruirse, ha venido asumiendo lo que sirve y poniéndolo en práctica. Es curioso que con la criptomoneda Arepita y la comunidad que tiene, que lo estábamos viendo antes, esa descentralización hace que las personas puedan ver todos los movimientos, puedan apoyar ideas en la página como está la plataforma. Uh-huh. ¿Qué sueñas con eso futuro? Bueno, cuando yo escuché el concepto de Web3, que tiene que ver con desarrolladores y usuarios que son propietarios de la Internet y que se coordinan por medio de tokens usando blockchain, yo vi allí reflejado algo que le va a servir a la humanidad para tener una comprensión sobre la libertad, sobre la propiedad y sobre la democracia. Son estas 3 líneas. Yo nunca había tenido libertad financiera hasta que conocí que una billetera descentralizada, que es un banco que está en mi bolsillo, que está encriptado, que me garantiza seguridad, estabilidad, que me protege la inflación, que me permite poner allí monedas estables, que me permite ahorrar en Bitcoin. Yo no había comprendido la propiedad de mis finanzas hasta que conocí las billeteras no custodias. Entendí que cada vez que tuve dinero en un banco, ese banco pudo haber quebrado y pudo haber perdido todo, o cuando tenía papel moneda en mi mano, eso dependía del Banco Central de algún país, y cuando ese país decidiera un proceso de devaluación, yo iba a rodar por la ladera, ¿no? Esto no se comprende porque no existían este tipo de herramientas, y hoy existen. Y esto es una propiedad sobre todo lo que sean datos, ¿no? Yo hablé de finanzas, pero tus datos en este algoritmo que le llegan allá todos a Mark Zuckerberg, a su servidor, y luego lo convierte en Big Data y te vende un montón de cosas como si tú fueses una mercancía. Incluso te vende a ti, a otras empresas, como una mercancía. Esto es muy, muy bueno para poder conectarse y para poder entretenerse, pero te está robando los datos. Si lográramos que todas estas aplicaciones pasaran a la Web3, tus datos no estarían en los servidores de Mark Zuckerberg ni de ningún rico del mundo, sino estarían en tu servidor. Y pudieses con la comunidad compartir una Internet segura, en donde tus datos son tuyos. Y esto se aplica a tu identidad. Nosotros pudiésemos tener un avance en la identidad si migráramos a Web3, porque cada identidad digital permitiría no solamente una única identidad, sino que pudieses tener servicios, participar en el gobierno. O sea,
tu verificación con tu identidad digital pudiese llevar a otro nivel la participación. Y así con cualquier dato, ¿no? O cualquier relación que tengan entre seres humanos. Me vas a vender una casa, yo la quiero comprar, pero mientras hacemos los papeles, tú quieres el dinero, pero si no me la firmas, ¿cómo hacemos? Entonces tú pudieses agarrar la Web3, poner tu billetera y la mía, crear una cuenta común y poner los fondos ahí, custodios, por la Web3 en un contrato inteligente, y la Web3 haría de ese árbitro, te arbitraría. Ah, él ya depositó, ok, él ya firmó, bello, este recibe la casa, este recibe los fondos, porque así se desarrollan los contratos inteligentes. Entonces, toda esta vanguardia permitirá libertad, propiedad y democracia. Te voy a dar otro ejemplo. Una mujer, un emprendedor, alguien vulnerable que pueda tener una herramienta como una billetera no custodia o donde el dinero es tuyo, quiere ahorrar desde un peso a lo que quiera ahorrar, lo tendrá ella, lo tendrá él, lo tendrá esa persona. Y alguien quiere colaborar, no tendría que buscar intermediarios. Los privados y los entes públicos que quieran colaborar con alguien en situación de vulnerabilidad pudiese hacer subsidios directos, por ejemplo. Y un sinfín de aplicativos, porque más allá de la tecnología, que es muy interesante, es lo que resuelve en estas líneas de libertad, propiedad y democracia, que son enunciados, y a mí me gusta hablar de estas tres líneas, porque son un modelo. Tú pudieses cambiar todo, hablando de Venezuela, por ejemplo, pudiésemos sustituir el modelo actual, el modelo político, económico, social de Venezuela, por un modelo Web3, y que permitiría una democracia tendiente hacia lo directo, voz y voto, con seguridad, con transparencia. Cambiemos un poquito de tema historia. Usted fue un preso político, Daniel. Y tengo que preguntárselo. De cómo se siente pasar esa experiencia y en qué momento la estaba atravesando. Bueno, tenía 30 años, era alcalde de San Cristóbal y decidimos que había que cambiar el gobierno. Nos lanzamos a la calle con un movimiento que se llamó La Salida. Y dentro de las opciones estaba poder cambiar el gobierno de Maduro por esta vía o ir a la cárcel. El fracaso era una posibilidad. Y fracasamos. Y terminamos en la cárcel con un costo altísimo. Porque en lo personal, pues, perder la libertad es algo que no le deseo a nadie. Ni a mi peor enemigo le desearía perder la libertad. Y quiero aclarar que no tengo enemigos. Y ese momento, pues bueno, hoy tengo 40, han pasado 10 años de ese momento. Y es duro cuando tienes hijos pequeños. Tenía mi hijo varón de 1 año y 3 hembras. En ese momento tenía 3, 4 y 5. Esa era mi familia. Y bueno, mi esposa en ese momento, estamos divorciados, tiene que asumir la alcaldía. Ella se lanza a la alcaldía y gana la alcaldía. En términos de esa lucha que teníamos, ¿no? Para conservar el espacio y enarbolar las banderas, precisamente de defender un preso político. Pero fue muy duro porque todo esto está conjugado, ¿no? Mucho tiempo, cárceles que no califican como propicios para la integridad y la dignidad y los derechos humanos. Pero bueno, ese era el costo de la acción que habíamos hecho, ¿no? Habíamos buscado el poder y no lo habíamos conseguido, ahora estábamos en la cárcel. Y fueron muchos presos políticos. Creo que para la salida y los meses siguientes, casi alrededor de 3.000 venezolanos fueron a la cárcel. Y por ese año 2014 inicia todo este proceso de conflictividad o de profundización del conflicto que se ha mantenido y que hoy, frente a la posibilidad de una elección presidencial,
pareciera que nuevamente estamos muy cerca o en una línea muy delgada para volver al conflicto en Venezuela. Usted conoce muy bien la frontera, Daniel. Deme su perspectiva. Bueno, mi idea de la frontera es de dos pueblos que viven a dos lados de un río. Aquí esa frontera es totalmente imaginaria, ¿no? Es una línea política que divide en unos mapas, pero cuando vas al terreno te das cuenta que esta es la misma gente. El mismo idioma, la misma religión, cultura similar, o sea, aquí estamos los mismos. Ahora, yo pregunto, si alguien produce papas aquí en el estado Táchira y tiene que montarlas en un camión, pasar 167 alcabalas para llegar a venderlas en el mercado de Cocha en Caracas, cuando tiene a 45 minutos en Abastos, ¿por qué nosotros estamos llevando las papas para Caracas? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido económico. No tiene ningún... O sea, es una locura. Es una locura. Entonces, mi propuesta, si llego a ser presidente, es sacar de esa línea imaginaria las aduanas y llevarlas al exterior, a la siguiente frontera geográfica que tenemos, que está por allá en Barinas, en el río Caparo, allá, en Punta de Piedra. Allá pondría la aduana y liberaría todo lo que es el sur del lago de Maracaibo hasta La Guajira y toda la línea que incluye la cordillera de los Andes a este eje. Y el río Zulia sería nuestro gran eje, porque ese, además navegable, pudiese ser uno de los grandes ríos que lleve hasta el lago de Maracaibo muchas de las cargas, de las grandes cargas que se producen acá. Nosotros haríamos un gran eje de desarrollo al que yo le llamo una capital fronteriza de dos países, una capital binacional entre Cúcuta y San Cristóbal, y toda la conurbación que, si ya lo vemos desde el satélite, ya empezamos a ver toda la dinámica de cómo ha venido poblándose y cómo se desarrolla este lugar, ¿no? Y hay muchas más cosas que podemos decir sobre esto, ¿no? Habría que intentar en la Venezuela multimoneda impregnar también hacia acá sobre lo que puede ser levantar tantos controles y tantas medidas que evitan que tengamos formas de pago, mecanismos de transar nuestras mercancías y cómo nos convertimos en un gran eje. Se beneficiaría a Colombia y se beneficiaría a Venezuela. Y tendríamos como potencial ciudades cercanas como Maracaibo, como el puerto de Maracaibo y todo este eje maravilloso que es muy productivo y que hoy no se puede desarrollar por falta de infraestructura. Ya que hablé de satélite, uno pone el satélite y ve la línea, ¿no? Y se da cuenta que del lado venezolano hay ganadería extensiva, pero del lado colombiano, arroz. Cada cuadrito, cada espacio allí marcado, ¿no? Increíble. Entonces, allí hay unas ideas que quisiera aportar a lo que es mi visión de la capital binacional. Y no puede haber una capital binacional si no le colocas las cancillerías, si no les colocas los bancos centrales, si no le colocas allí el Estado descentralizado, federal, ¿no? No puede tener una capital binacional, el Banco Central en Caracas o en Bogotá, ni las cancillerías. No, aquí debe haber sedes de las cancillerías, aquí deben haber sedes de los ministerios, aquí debe ser un eje de desarrollo de Venezuela y Colombia. Esa es mi opinión. ¿Qué le puedes decir a todas las personas que están viendo para que tomen conciencia de lo importante que es estas elecciones en Venezuela? Bueno, yo tengo una visión de largo plazo de mi país y esta elección es un desafío para todos nosotros. Es un gran momento para la reconciliación, para vencer la polarización que hay entre un mal gobierno que preside el candidato del mal gobierno, Nicolás Maduro, y una oposición que durante 25 años no ha logrado ese cambio político y que hoy, en mi opinión, aún no tiene un modelo para presentarle a los venezolanos. Y que frente a esos dos polos que buscan que tengamos solo esas dos opciones para votar, hay que construir puntos intermedios capaces de
traer a estos dos sectores a un paso común, a un cruce común. Pero más allá de lo que pase el 28, el 29 debe ganar la gente. No importa quién gane, porque el cambio no tiene nombre y apellido. La idea del Mesías en Venezuela fracasó año tras año durante 25 años. Fracasó para los que están en el gobierno y fracasó para los que están en la oposición. Venezuela no necesita un Mesías. Necesita que el 29 en la mañana la gente gane y que el cambio no tenga nombre y apellido. Cualquiera que gane de los 10 candidatos que hay hoy debe ser el portador de la integración, de la reconciliación, del cambio, del programa de vuelta a cada venezolano a Venezuela y de permitir después de 25 años realmente entrar a este siglo.